Hola, soy Yunuen Maldonado. Y yo, Nitsi Belmonte. Y somos dos psicólogas hablando del mar de emociones en el que podemos perdernos en el día a día. Y convertirnos en náufragos emocionales. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un capítulo nuevo de Náufragos Emocionales. Nitsi, ¿cómo estás? Muy bien, Yu, gracias, contenta, agradecida de estar aquí contigo y comentarles que el día de hoy vamos a platicar un tema que es hijos que son padres de sus padres. Oye, este tema va a estar muy bueno, porque fíjate que realmente es algo que sucede muy a menudo. Y no solamente los hijos que se vuelven padres de los padres, sino los hijos que se vuelven padres de los hermanos. Súper importante. Niñitos que se tienen que hacer responsable, pues, de todos los hermanos. De otros niños. Exacto, o de otros niños, justo. Fíjate, Yu, que queremos justo abordar estos dos puntos de cómo este rol se puede ver en cada una de estas áreas, siendo papá, hijos que son papás de sus papás o hijos que son papás de sus hermanos, que podamos identificar, Yu, qué debe de pasar para que yo elija o me toque tomar ese rol, cuáles van a ser las consecuencias en mi vida si yo soy un hijo que está cumpliendo ese rol y cómo puedo salir de ahí, romper ese patrón que siempre es posible, Yu. Así es, y que aparte, Nitsi, dentro de esto yo creo que sería importante que pudiéramos definir cuál es el papel del papá, ¿sí? ¿Qué tiene que tener un papá para que cumpla su función o su papel? Porque padre no solamente es el que engendra, ¿sí? O sea, padre es el que cría, y aquí me refiero a padre como padres, papá y mamá, ¿sí? Son quienes crían, y dentro de la crianza, bueno, es importante que entren ahí entran las responsabilidades, entra la parte de las tareas, entra la parte del dar de comer, del llevar a la cama. Entiendo que a veces, claro que hay apoyos, ¿no? Nos apoyamos tal vez en la mamá, en algún tío. De repente, a veces uno de los hijos, exacto, los abuelitos, a veces uno de los hijos puede apoyar en cosas pequeñitas, ¿no? Pero oye, Nitsi, ¿qué pasa cuando toda la responsabilidad ahora queda sobre de ellos, sobre los niños? Y es que justo ahí comienza todo, Yu, qué bueno que lo mencionas así, porque justo cuando no hay la presencia de un padre con todas estas características que mencionas, y que obviamente son muchas, pero aquí tratamos de mencionar a lo mejor cosas importantes que hay que tener en cuenta, debe haber una necesidad para que el hijo empiece a tomar ese rol. O sea, no lo va a hacer nada más porque sí, ¿no? De que, hoy se me ocurrió que hoy quiero ser el papá de mis papás. Tiene que haber una carencia, falta de habilidades en los padres o alguna situación, carencias emocionales, que también es entendible, que los lleven justamente a decir, no me queda de otra más que tomar este rol. ¿O qué pasa, Yu, cuando son los mismos padres quienes le dicen, no, tú tienes que tomar este rol? Porque eres el hombre de la casa, que es una de las frases más comunes que creo que nos hemos encontrado tú y yo en el trabajo que tenemos como psicólogas, y seguramente la gente también en la vida diaria lo ha dicho o lo ha escuchado, pero ¿qué problemas nos puede generar hacer este tipo de comentarios, Yu? Mira, híjole, ni si va a generar problemas bien grandes. Para empezar, me gustaría que pudiéramos comentar, o bueno, voy a agregar un poco la parte en donde qué situaciones son las que nos llevan a estos puntos, ¿sí? Cuando un hijo se convierte en un padre, puede ser porque hay una muerte, puede ser por un divorcio, puede ser porque a lo mejor ven o pasa muy poco tiempo con los padres, o inclusive hay padres presentes, sí, presentes físicamente, pero justo ausentes. Ajá, en donde pueden tener papá y mamá ahí presentes con el tiempo que se necesita. Sin embargo, uno de ellos, uno de los papás, anula al otro padre y le da el poder a un hijo, o le da la responsabilidad, más que el poder, le da la responsabilidad a un hijo. Sí, esto es súper importante, Yu, qué bueno que lo mencionas, porque ¿qué va a ser la diferencia? Porque tampoco queremos decir, el problema es la muerte del familiar, o no vamos a decir, es que como se murió mi pareja, por eso a mi hijo le tocó, o es que como me divorcié, por eso, o porque me separé. Y creo que aquí la clave, Yu, no está tanto en la situación, sino el cómo nosotros abordamos esa situación, porque yo puedo tener una separación de mi pareja y saber manejar la situación con mi hijo, tomar mi responsabilidad de mujer adulta y comunicarle, porque si a lo mejor mi hijo en su amor, a lo mejor de querer protegerme, o que a lo mejor algún otro familiar le dijo, ahora tienes que cuidar a tu mamá porque ya tu papá no está o lo que sea, yo también tomar esa autoridad, ¿no, Yu? De decir, ¿sabes qué, hijo? No, yo aquí soy la mamá, yo soy la adulta y a mí como tal me toca a mí cuidarte. Mi función es protegerte. Tú no tienes que protegerme a mí.
porque yo soy grande, yo soy adulta, yo ya tengo más madurez en ese sentido, entonces tú no tienes por qué hacer eso conmigo. Pero también qué importante yo, o sea, qué diferente puede ser eso a lo mejor una situación en la que una mamá diga, sí, hijo, por favor, tú tienes que ayudarme porque ya me quedé sola. ¿Y ahora quién me va a ayudar? ¿Y ahora quién va a estar conmigo? Tú tienes que apoyarme, tú tienes que ser mi pilar, tú tienes que hacerme fuerte. Qué diferente es cómo Sí, abordamos la situación. Es la misma así es. situación, Sí, pero como claro. lo abordo va a ser la diferencia con Ujú. nuestros hijos, Y ¿no? fíjate que inclusive dentro de lo que estabas comentando, Nitsi, ahorita me llamó mucho algo la atención y lo voy a subrayar, ¿no? Para que sobresalga. Esta parte en donde entran los factores externos, como los familiares. Híjole, ahora tu mamá o tu papá está solo, tienen que apoyarlo, tienes que estar al pendiente de tus hermanos, tienes que. O sea, y entonces empiezan a depositar un buen de responsabilidades que no corresponden para nada a un niño. Sí, completamente. Y eso es lo que Ujú. hay que ubicar, yo tener muy presente que esa personita que tenemos frente a nosotros está en una etapa de su vida en la que no le corresponden esas responsabilidades. Ya llegará una edad en que así será. Pero mientras tanto asumamos nosotros como adultos esa responsabilidad. Y aquí importante, yo, si yo a lo mejor, porque a veces hay papás que no lo hacen con una mala intención, no quiero decir que Mm. los papás o las mamás que hacen esto de sí, hijo, ayúdame, lo hagan desde una intención para perjudicarles, pero saber que si entonces yo me estoy sintiendo carente de habilidades o de cómo afrontar estas situaciones, pues busco ayuda, yo, pero con otro adulto, ¿no? No con un Así es, niño o con un menor. totalmente. Y que de hecho, la finalidad de esto, digo, y esto sí es para todas las personas que pueden vernos, la finalidad de tocar este tema no es para señalar y decir, ah, claro, a ver, tu papá o tu mamá estás fallando en esto o tú lo estás haciendo con la intención. No, la mayor parte de este tipo de actos se hace desde el amor, nada más que mal dirigido, ¿sí? Desde el amor mal dirigido y con un poquito de falta de madurez emocional o de inteligencia emocional. Sí, entonces es bien importante que si yo identifique que estoy pasando por un momento así, tengo que detenerlo un poquito. Que también ahí entra mucho, Nitsi, y que va a apoyar demasiado la parte del acompañamiento terapéutico, ¿sí? El asistir a terapia cuando no sé muy bien cómo resolver estos conflictos es la solución totalmente. Nos permite aclarar mucho nuestras ideas y no solamente aclararlas, sino inclusive poderlas dirigir de manera adecuada. Entonces, ahora sí, podría llegar a este punto en el que, hijo, mira, pues a lo mejor ahora papá ya no va a estar con nosotros en caso de alguna separación, papá ya no va a estar con nosotros o mamá ya no va a estar con nosotros, pero bueno, vamos a nosotros dos juntos. Y si yo empiezo a ver que, porque también muchas veces, Nitsi, los niños toman actos de adulto, o sea, sin que tú se los pidas, Solitos. exacto, solitos, porque se sienten responsables. Entonces, ahí sí le puedo decir, no, 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 mi amor, esto no es tu responsabilidad, tú no tienes por qué hacerlo. Tú disfruta, tú diviértete, tú juega, porque eres un niño o eres una niña, ¿no? Ya esto ya yo lo haré como adulto. Yo lo resolveré, ¿no? Yo me Exacto. encargaré de resolverlo. Y Ujú. fíjate que aquí yo ahorita esto que dices me recordó un reel que vi hace poquito que me gustó mucho en donde salía un chavo diciendo, los papás diciendo, es que a nosotros nunca nadie nos enseñó cómo ser papás o nadie nos enseña a ser papás. Y entonces luego él sale así como mostrando un chorro de libros en donde ya hay actualmente mucha información de cómo educar sin golpes, la importancia de tener una adecuada crianza, la crianza respetuosa, la crianza positiva. O sea, ya hay muchísima información. La verdad es que cuando yo vi este reel dije, sí es cierto, o sea, ya no se vale que usemos esa excusa, ya no se vale decir, es que nadie nos enseña. O sea, sí, lo entiendo, pero ya hay muchísimas fuentes a las cuales nosotros podemos consultar. Como bien dices, sin quitarle de que así leo un libro ya no necesito ir a terapia, porque a lo mejor yo traigo una situación emocional desde hace mucho tiempo que sí requiero trabajar de manera personal. Pero si puedo empezar leyendo algo que me ayude a generar esa luz, a generar estrategias para con mi hijo, para con mi familia, búscalo. Hay muchísimos recursos, Aquí en YouTube tan solo es una plataforma donde tú googleas lo que sea y vas a encontrar información. Entonces, no nos quedemos con eso de que nadie nos enseñó, busquemos información y con esa manera ayudémonos a nosotros mismos y ayudemos a nuestros niños a tener pues una crianza de la mejor manera, ¿no? Sin afectar su infancia. Así es, Nitsi, totalmente. Entonces, fíjate, esto que dices es importantísimo, ¿no? El cómo es que, claro que hay fuentes. Sí, sí hay fuentes. Digo, vamos, si yo puedo buscar en YouTube cómo poner una mesa, cómo armar esto, cómo armar lo otro, híjole, ya le falló algo al coche, ¿por qué el coche falla por esto, no? Entonces, lo hacemos normalmente. ¿Por qué no trabajarlo con la parte emocional? ¿Sí? ¿Por qué no buscar fuentes informativas para poder ir desarrollando la parte emocional de una mejor manera?
Y que ya las personas Ujú, que nos están escuchando en este momento, muy bien, ya es algo que están ujú, haciendo de poder como visualizar y ser sensibles a esto, que es algo que puede marcar la vida de una manera muy, muy significativa, la vida de tu hijo, de tu hija, ¿no? Si tú le estás dando este rol, pero también importante, Yu, ¿qué pasa el otro lado? Donde yo a lo mejor soy a la hija que digo, no te pases, si es cierto, o sea, me he dado cuenta, estoy descubriendo que yo he sido esa hija, que yo he sido esa hija que he estado ahí para mi mamá, para mi papá, que cada vez que tienen un problema vienen y me lo cuentan a mí, ¿no? sí, O que cada vez que ellos descuidan a mis hermanitos, yo tengo que estar ahí al pendiente de ellos y eso también es importante, yo, ¿no? claro. Como en esa parte generar esta conciencia de que me ha tocado ese rol, pero que también nos liberemos, a lo mejor quienes en algún momento puedan darse cuenta, híjole, yo soy ese hijo, que te liberes de eso, o sea, que no Ujú. sientas una culpa por dejarle a tu mamá o a tu papá la responsabilidad que a ellos como padres les toca, porque a lo mejor eso puede pasar también, ¿no? De decir, pero ¿a poco voy a dejar a mi mamá? Pero entonces ¿quién la va a ayudar? Y generar una serie de cosas que creo que es importante también, como bien lo recomiendas tú, si me está costando mucho trabajo, trabajarlo desde un Ujú, modelo terapéutico que me ayude a soltar sin tener como sin juzgarme, sin criticarme, ujú. sino sentir que estoy en todo mi derecho de yo elegir vivir mi vida, porque ahorita platicábamos también, Yu, de estas consecuencias que puede generar el que yo me permanezca en ese rol de ser el papá de mis papás o de mis hermanos. Y imagínate que si yo quiero empezar una relación, yo. Si yo quiero empezar una relación con alguien, o sea, no me va a costar un chorro de trabajo porque ya tengo acá una familia, que según Así yo es. es mi responsabilidad y está sobre mis hombros. ¿Cómo voy a intentar comenzar algo más en otro Claro, lugar? no. Entonces va a ser una consecuencia que ahí va a estar presente y que hay que tener como ese conocimiento de qué puede pasar, ¿no? Totalmente, Nitsi. Y que fíjate, inclusive, ¿no? Ahorita que comentabas, o sea, cuando te haces responsable de los papás, de la familia, o sea, dejas de hacer las cosas que tú deberías de hacer, ¿sí? Como todo lo que vas a llevar a cabo cuando tú te independizas, cuando tú tienes una pareja. Ujú, no puedes dar como este salto, ¿no? O este paso. Ahora también algo bien importante, Nitsi, me gustaría que, bueno, ahorita comentar algunos ejemplos de cómo funcionan estos hijos que se convierten en padres, ¿no? En padres de sus padres, ajá, o en padres de los De los hermanos. hermanos. ¿Qué crees que a mí desafortunadamente me tocó conocer una situación yo muy de cerca, por ahí de una adolescente, que ella sí vivía una situación pues digamos como muy vulnerable en el sentido de que vivía violencia intrafamiliar, por parte de su papá y la mamá pues desafortunadamente no, pues contaba con los recursos, emocionales, personales para poderle poner un alto a su pareja, ¿no? Entonces vivían esto, aparte de que anteriormente este señor ya había abusado de esta chica adolescente. Entonces sí había como un contexto muy difícil. Entonces ella llega a su adolescencia con 16 años y ella dice, yo ya no quiero seguir viviendo en esta casa, con esta familia, a mí esto no me hace bien. Y entonces, ¿sabes? Que tiene una hermanita chiquita, es que estaba en preescolar. Entonces dice, me voy a ir a vivir mejor con mi novio y me voy a llevar a mi hermanita conmigo, porque yo tengo miedo de que mi papá en algún momento pueda abusar de ella y peor, y bueno, no peor aún, ¿verdad? Igual todo es igual de grave y también el tema de la violencia intrafamiliar, yo no quiero que mi papá un día llegue borracho o lo que sea y también golpee a mi hermanita. Entonces se convirtió una niña de 16 años con su novio, que creo que tenía la misma edad, se salió de la casa con su hermanita. A mí me pareció como wow. Y aparte iba a la escuela, ¿no? Y trabajaba, creo, los fines de semana. No, 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 que tú dices, ¿qué? ¿Por qué un adolescente tendría que estar viviendo esto? Desafortunadamente, pues sí, te era un contexto muy complicado. Pero pasa. Entonces fue una chica adolescente que se convirtió en la mamá de su hermanita. Qué difícil, Yu, pero también reconozco la valentía de esta chica Ujú. y de la preocupación y el amor hacia su hermana, porque ella pudo haberse ido sola, ¿no? Y Sí, decir, no, yo me libro de claro. este infierno y pues ya, yo ya me libré, Ujú. pero no quiso dejar a su hermana. Qué difícil, Yu, hacer esto, Claro, ¿no? y toma totalmente la responsabilidad de su Ujú, hermanita, ¿no? Digo, ella ujú. siendo adolescente, cuando somos adolescentes normalmente queremos salir, queremos conocer, queremos ir a fiestas, vas a la escuela, o sea, te mantienes en otras actividades que no esperas el hacerte cargo de un pequeñito, ¿no? Pero en este caso, bueno, su hermana se convirtió, claro, en una gran responsabilidad que ella decide desde el amor totalmente, sí, desde el amor. Y fíjate que también hay casos, Nietzsche, en donde aunque estén los dos padres, anulan a uno. Sí, no sé, pensemos en una familia,
En algún momento trabajamos con un caso de una chica adolescente, tenía más hermanos, ¿sí? Ella era la mayor y justo anularon totalmente lo que papá podía decir. O sea, existían los 2, pero cuando iban a salir los hermanos menores es: "Pídele permiso a tu hermana". O sea, iban con la mamá y: "Oye, mamá, ¿me das permiso de salir?". No sé, pídele permiso a tu hermana, si tu hermana te da permiso, sales. Y entonces era con la hermana, ¿no? Oye, ¿me das permiso de salir? Y pues la hermana, digo, al final de cuentas, como hermanos, a veces podemos decir, no, ¿sí? Porque a veces hay rivalidad entre hermanos, hay roces, hay conflictos, digo, y es normal, ¿no? Entonces, ella estaba a cargo de eso. El problema es que en algún punto también decía ella, es que es muy pesado. O sea, es muy pesado porque es como el, oye, ¿qué vamos a hacer en el súper? ¿Qué vamos a comprar? Oye, las cuentas de la casa, ¿sí has pagado todo? Sí, o sea, nada más lo único que se hacía era que papá depositaba, ella manejaba todas las transferencias y se encargaba de comprar todo en casa o hacer los pagos necesarios. Cuando Nitsi, esto es responsabilidad de los padres, ¿sí? Ahora, importante, estaban los dos, estaba papá y estaba mamá, ¿sí? Sin embargo, se le estaba dando la responsabilidad a ella y ella lo estaba tomando totalmente. Qué difícil, yo. Sí, y Ujú. saber que esto pasa también, no tiene que haber necesariamente un divorcio, no tiene que haber una ¿No? muerte para que esto suceda. Y qué complicado, porque pues también darle si a veces uno de adulto, yo se te olvida ir a pagar y Ya cosas nos así. cortaron el teléfono. Exactamente, a veces uno de adulto dice, no, o Ajá. sea, ¿qué es esto? Ahora imagínate a alguien que está en una etapa de vida en la que por su propio proceso evolutivo no le corresponden vivir ese tipo de situaciones ni tener que tomar decisiones como tan importantes, ¿no? Ujú. Y fíjate esto qué curioso y la verdad qué difícil, y también nos demuestra que esta es una realidad, Yu. Más de lo que a veces pensamos o creemos, esto Ujú. pasa. Y qué importante tenerlo presente y reconocer esto que decíamos, Yu, como liberarnos de ese rol que nos impusieron, ¿no? Así O es. que a lo mejor nosotros por amor, por querer ayudar a mi papá, a mi Ujú. mamá, me lo puse, pero sentir yo esta confianza de decir no me toca. Creo que ese es Sí. un paso muy importante justo para romper ese patrón y Ujú. salir de esas consecuencias que me puede estar generando en mi vida personal, ¿no? El decir, estoy como consciente de que, bueno, me tocó a lo mejor este rol o yo elegí este rol por querer ayudar, pero hoy decido ya no más. O sea, creo que ese es Ujú. un paso súper importante, yo, y que considero que no es sencillo, pero que justamente es un primer paso necesario para después poder dar otros pasos importantes, ¿no? Así es, Nitsi. Y que mira, esta situación en general, o principalmente afecta a los hijos. O sea, más que afectar a los padres, afecta a los hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda tu responsabilidad de adulto, digo, hablando como mamá, ¿no? Toda tu responsabilidad de mamá o de papá recae sobre un niño o sobre un adolescente, ¿sí? ¿O qué pasa con los adolescentes que se tienen que hacer cargo de todos los hermanitos? Y entonces llega mamá o papá de trabajar y si no hicieron la tarea, si los hermanitos no han comido, si no están bañados, o sea, el regaño es para el hijo o la hija mayor. ¿Por qué tienen que hacerse cargo de los hijos? Ella no decidió tener hijos, ¿sí? O sea, papá y mamá decidieron tener 2, 3, 4 hijos, los hijos que sean. Ujú. Porque hay que darle esa responsabilidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? Empezamos a afectar un montón de cosas. Ujú. ¿Qué pasa dentro de, por ejemplo, ahorita me hizo pensar mucho, fíjate que ah, en la familia de mi abuela hubo un caso en donde la hija menor se queda a cuidar a la madre, porque constantemente era la responsabilidad, ¿no? Tú te vas a quedar conmigo, si no yo me voy a quedar sola, mamá lo decía constantemente, ¿no? Ya no había pareja, ya no había papá, y entonces la hija tuvo novios, tuvo parejas, jamás pudo concretar algo. Se muere la mamá y ella se queda sola. Sí, ya en una edad avanzada, ella que se queda sola, y una vez que fallece la mamá, rapidísimo fallece ella. Sí, en el sentido de que no, o sea, no hubo oportunidad de que ella pudiera hacer su vida, y ella anhelaba, de verdad anhelaba poder tener una familia, anhelaba poder tener una pareja, anhelaba poder tener hijos, pero ella misma se limitó. ¿Por qué? Porque cayó la responsabilidad de mamá. No, es que tú me vas a cuidar, si tú no vas a estar, ¿quién me va a cuidar? Me voy a quedar sola. Sí. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar hasta este punto, Nitsi?
cuando realmente los efectos secundarios que tienen todas estas situaciones son bien grandes. Sí, completamente. Y ahorita que dices esto, yo me gustaría como también no dejar como dudas o que esto se pueda interpretar que las personas que nos escuchan digan, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que mi hijo no le ponga ninguna responsabilidad, que no debe hacer nada, que no debe ayudarme, y no va por ahí la intención del mensaje, ¿no? La intención es diferenciar entre las responsabilidades que es esperable que tenga un hijo o una hija de la edad que tú tienes, porque obviamente hay responsabilidades aún cuando hay niños pequeños, aún en la adolescencia, que son tareas que los chicos pueden hacer y que es bueno para su formación. Pero ojo, aquí estamos hablando de esas responsabilidades que le corresponden a un adulto, ¿va? Entonces no estamos diciendo de que, deja que tus hijos jueguen porque son jóvenes y que no les importa nada, no. Claro que sabemos que hay responsabilidades y cosas que cumplir y en las cuales apoyar en casa, pero aquí estamos hablando de las responsabilidades grandes, aquellas que les corresponden a los padres, que estamos hablando de cuidado, de crianza, de protección, de darles seguridad. Esas son de las situaciones que estamos hablando, ¿no? Y que esas son las que son súper importantes. Ahora, también me gustaría hacer mención en una ocasión que me tocó, no solo en una ocasión, desafortunadamente, en varias ocasiones me ha tocado escuchar a mamás que dicen, es que yo no sé por qué mi hijo está así, cuando a lo mejor un hijo dice, yo ya no quiero esto, ya me estoy cansando de esto, y lo empiezan a ver tal vez hasta como rebeldía o algo, ¿no? Es que ¿por qué está así si no le hace falta nada? Si el otro día, me decía una mamá, el otro día me pidió unos tenis y yo se los compré, entonces no entiendo por qué está así, que deprimido me dicen. ¿Por qué va a estar deprimido si yo le compré sus tenis? Y yo así, ¿qué? No, o sea, me doy cuenta de la falta de información que nos hace Yu y de que cuánto sigue haciendo falta que sigamos compartiendo este tipo de información como la que estamos haciendo ahorita para que personas que nos escuchen digan, no inventes, no había visto las cosas desde esa mirada, desde esa perspectiva, no lo había visto así, y darme cuenta que suplir en lo económico no es todo lo que tus hijos necesitan. Claro. Requieren 1000 cosas más porque así son los hijos, porque así debe ser la crianza, ¿no? Comprometida, dando seguridad, dando amor, dando un buen vínculo, un vínculo sano para con tu hijo. No es solamente el dinero. Y a veces creemos que ahí, ya por yo como te estoy dando casa y techo, ya. Todo lo demás tú tienes que ayudarme y apoyarme porque yo ya te estoy dando lo más importante. Y eso no es lo más importante. No, ni si tiene que haber un equilibrio. Sí, justo tiene que haber un equilibrio dentro de la crianza. Sí, claro, está la parte económica, material, si tú quieres, pero efectivamente no lo es todo. Sí, tiene que haber esta parte de tiempo, pero no solamente es tiempo, no es brindarles todo el tiempo que tengo, no, es calidad de tiempo, ¿sí? O tiempo de calidad. Que si voy a estar y le voy a dedicar a mis hijos 2 horas, van a ser 2 horas bien dedicadas, en donde de verdad voy a dejar el teléfono a un lado y voy a estar con mis hijos en la dinámica, jugando, conviviendo, escuchando lo que tienen que decir. A lo mejor quieren pintar, a lo mejor quieren jugar, a lo mejor quieren ver una película, ¿sí? Pero ver una película con los hijos no es sentarme y estar en el teléfono mientras ellos ven la película, ¿sí? Sino dejar lo que estoy haciendo para dedicarme a ver la película, a lo mejor para estar ahí cerca, para compartir algo, para comentarlo, para reír un ratito, o sea, que haya este tiempo de convivencia. Ahora, importante, ¿qué consecuencias tenemos a raíz de estas situaciones? ¿Sí? Porque para empezar, cuando los hijos se convierten en padres, una de las principales consecuencias es que pierden su infancia. Hacemos que tengan que evolucionar así rapidísimo y tengan que convertirse en un adulto. Cuando tienen 10, 11, inclusive desde chiquititos, ¿sí? Porque hay niños a los que se les da la responsabilidad desde pequeñitos. Un niñito de 5, 6, 7 años con toda la responsabilidad del hermanito, de levantarse para darle de comer al abuelito, o a la tía, o al tío, o al papá, ¿no? Entonces, pierden su infancia, Nitsi, totalmente. Pierden la confianza, pierden a los padres, porque son hijos con responsabilidades de adultos que ya no tienen papás. Ahora son ellos los que se tuvieron, como dices, que convertir en adultos para resolver las diferentes situaciones que hubiera en casa, ¿no? Desde económicas, como dice acá, de administrar el dinero, con el ejemplo que nos contabas, hasta el tema emocional, ¿no? De ser yo quien cuida a mi hermanito, de ser yo quien proteja a mi hermanito, de ser yo quien haga sentir seguro a mi hermanito, o todo eso aplicado, ser yo quien haga sentir segura a mi mamá, ser yo quien le dé fuerza a mi mamá, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, emocionalmente, va a haber un gran cobro emocional, el tener este tipo de dinámicas, ¿no? Probablemente un tema de ansiedad, de sentir como todas estas preocupaciones, todo este estrés que no es propio de la edad,
Y probablemente, ¿por qué no? Como te platicaba esta situación, hasta por ahí un cuadro de depresión, ¿no? Como de, porque Claro. estoy anulado yo completamente. Sí, Todo es para los demás, ¿no? ahora también algo bien importante, Nitsi, dentro de estas consecuencias que se pueden generar, es el que se generan sentimientos negativos. Se genera culpa, se genera resentimiento, se genera enojo en algún punto, ¿sí? Inclusive hacia los padres puede haber estrés. Ujú. La parte que ahorita comentabas, un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión que aparece constantemente, ¿sí? Entonces, sí es bien importante el que cuidemos el no caer en este punto, porque también se va a ver reflejado en la parte escolar. Bajas calificaciones, bajo aprovechamiento, les cuesta muchísimo trabajo el concentrarse. Imagínate infinidad de actividades que tiene un niño o un adolescente, actividades que son de adulto. Si a veces nosotros como adultos, ni si como hace poquito platicábamos, ¿no? Antes de entrar al podcast, el cómo es que a veces nos saturamos muchísimo de actividades y estamos sumamente estresados. Entonces, si nosotros como adultos nos saturamos, ¿qué nos hace pensar que un niño no? ¿Sí? O que un adolescente no se va a saturar. Claro que va a estar a reventar, ¿no? Un adolescente cansado de cuidar a los hermanitos, a otros niños, pues a lo mejor va a estar durmiendo en la escuela, su aprovechamiento va a ser bajísimo, muchas veces puede tener hasta la pérdida de sentido de vida, la pérdida de metas. ¿Por qué? Pues ¿para qué? Sí. Sí, súper importante, saber tanto que en esta etapa justamente lo que los chicos, los niños y los jóvenes necesitan es más bien que nosotros les ayudemos a aprender a gestionar sus emociones, no que los detonemos emocionalmente, ¿no? Porque justo esto de lo que mencionas es eso. Hay tantas actividades que no corresponden a su etapa de vida que detonamos en ellos emociones que pues van a tener una consecuencia, no Ujú. solo en el ámbito emocional, sino incluso en la salud física, en sus relaciones interpersonales, en cómo se llevan con otros compañeritos de su edad y situaciones de este tipo, o lo que hablábamos, ¿no? Hasta dificultad como para tener una pareja o entablar una relación con alguien, ¿no? Aun y cuando yo lo Claro. deseo, pero no puedo. Entonces, recordar que en esta etapa a nosotros nos corresponde enseñarles a ellos a saber gestionar sus emociones. Eso no es un chip con el que vengamos incluidos, eso lo aprendemos. Y también importante, Yusi, a lo mejor yo detecto que a mí me cuesta trabajo gestionar mis propias emociones, nuevamente es un área de oportunidad para yo aprender, para yo descubrir, para escuchar contenido, para leer un libro, para buscar ayuda terapéutica, para entonces yo aprender a manejar eso y por lo tanto también saber cómo enseñárselo a los más pequeños de la casa, ¿no? O a mis hijos, pequeños, ya sean adolescentes, pero nuevamente Ujú. la responsabilidad vuelve al adulto y de eso Claro. es lo que creo que es importante destacar. Y justamente yo encaminándonos como a qué cosas podemos empezar a hacer diferentes, ya sea porque yo detecte que a lo mejor yo soy una mamá o un papá que está ejerciendo esto sobre mis hijos y a lo mejor yo no sabía el daño que eso podía Ujú. generarles, o ya sea que yo sea un hijo o una hija que me estoy dando cuenta que estoy jugando ese rol y ya no quiero estar ahí, pues definitivamente pues recomendar que un paso muy importante es, primero, si soy papá o mamá, pues tampoco se trata de autoflagelarme y decir soy el peor padre del mundo porque hice esto, no, a lo mejor nuevamente yo lo estaba haciendo desde una mirada de amor, yo pensaba que lo estaba haciendo y que eso iba a beneficiar a mi hijo. Entonces, no tiene nada de Ujú. malo reconocer, me equivoqué. Yo no sabía que eso estaba generando esta situación o que podía detonar en mi hijo esto, pues empiezo a hacer cambios, ¿no? Si no sé por dónde empezar, busco contenido como busco otros videos, busco libros, busco ayuda con alguien de mi confianza, me acerco a un profesional. Claro, Entonces creo que sí. en este sentido yo va por ahí. Si yo estoy reconociendo esto, entonces empiezo a dirigir mis acciones a hacer un cambio. Pequeños cambios marcan la diferencia, no tengo que hacer un cambio radical de un día para otro, son pequeñas acciones las que nos llevan a eso, ¿no, yo? Claro, y que aparte, mira, Nitsi, algo bien importante, no se puede hacer un cambio radical, o sea, es muy complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque venimos funcionando así a lo largo del tiempo, poco o mucho venimos funcionando así. Entonces, es algo que ya está muy aprendido y que hemos hecho en automático, pero justo podemos hacer pequeñas cosas para irlo cambiando, ¿sí? Poco a poco se puede ir modificando. Si yo soy un papá que ya me di cuenta que le estoy dando toda la responsabilidad a mis hijos, pues vamos a buscar la manera de irlo modificando. Voy a ir quitando un poquito de responsabilidades. A lo mejor inclusive viene la parte de trabajarlo justo yo en la parte de terapia, ¿no? Cuando ya no encuentro las herramientas por mí misma o mí mismo para poder modificar la dinámica, es el momento preciso para asistir a terapia.
¿sí? Porque ya no tengo otra percepción. Cuando vamos a terapia se trabaja mucho desde un punto de vista muy objetivo. Entonces no están del lado de nadie, ni están en mi contra, ni en contra de nadie. Simplemente la idea es poder encontrar otras opciones, ¿sí? De solución, simplemente. Sí, verlo de Sí. esa manera es súper funcional. Yo vengo a encontrar vías, caminos diferentes que a lo mejor yo no conocía y que sé que me van a ayudar a resolver esta situación. Y no quiero dejar de tocar yo el punto como de qué pasa si yo soy un hijo o una hija, Sí. que me estoy dando cuenta que estoy en este rol y tal vez ya no quiero, ¿no? Porque sé que me va a empezar a generar esta serie de consecuencias negativas. Yo creo que aquí lo primero yo es quitarnos toda culpa, el considerar que estoy cubriendo un rol que no me toca, que a lo mejor hice lo mejor que pude, a lo mejor sí apoyé un montón a mi mamá, a mis hermanos, a mi papá, no sé, pero también como elegir, decir, pues listo, hasta aquí. Yo ya elijo también como liberarme de esto sin sentir culpa, sin juzgarme, sabiendo que es algo que está bien para mí y que estoy llevando una responsabilidad que no es mía. Entonces también se vale, ¿no? Como tener este acercamiento también a lo mejor con mi papá, con mi mamá, con quien sea que esté yo apoyando, y hacérselo saber, ¿sabes qué? Yo ya estoy cansada, yo ya no puedo, yo ya quiero seguir como mi rumbo, generar, como dices tú, mis metas, tener un Ujú. proyecto de vida mío y aquí voy a seguir estando, ¿no? Pero ya no cubriendo todas estas responsabilidades. Yo creo que es súper válido, también creo que es un trabajo que no es fácil, Yu, ni que tampoco va a ser de un día para otro, pero nuevamente creo que la idea es que nos animemos a dar estos pequeños pasitos que nos acerquen a dar este cambio. Claro, Nietzsche es bien, bien importante porque eso va a generar muchos efectos secundarios en la parte emocional, ¿sí? Entonces, si yo logro liberarme un poquito de todas esas responsabilidades que no me corresponden, logro compartirlas un poquito con mamá, con papá, se logran dar cuenta de esta parte, híjole, podrán ser adolescentes y podrán ser niños mucho más plenos. Y que es en lo que tenemos que trabajar totalmente. Completamente, Yu. Así que pues bueno, de esta manera damos por cerrado este tema que teníamos como muchas ganas de compartir, de tocar. Ojalá logremos sensibilizar a las personas que nos están escuchando y que también que compartan este material con otras personas para que también conozcan que esto pasa más de lo que creemos y que hay formas de solucionar este tipo de situaciones. Y pues recordar, Yu, ¿verdad? Que tenemos redes sociales en donde pueden seguirnos. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, Así y es. por aquí por YouTube, obviamente. Entonces vamos a dejar todos nuestros datos en la cajita de la descripción. Suscríbanse para que sigan recibiendo más contenido como este, que nos acompañen a seguir naufragando estas emociones que a todos de repente nos llegan ahí como a generar una serie de olas que nos sentimos revolcados en medio de ellas, pero que sepamos que todos pasamos por ahí y siempre hay una forma de solucionarlo y una forma de nuevamente subir a ese barquito y seguir ahí un poquito, Naufragando, ajá, ¿no? Claro. exactamente, pero ya de una manera más agradable. Claro, y que justo esa es la finalidad, ¿sí? El Ujú. poder proporcionar un poquito de herramientas. Y algo bien importantísimo que también agregaría es que también nos encuentran en Spotify. Cierto. Con el mismo nombre, nos pueden buscar así como Náufragos Emocionales. Ahí nos encuentran. Y bueno, si por algo a lo mejor van en el coche, en lo que van a llevar a los niños, están trabajando, pueden poner por ahí en Spotify, ponen el capítulo nuevo y disfrutar un ratito también del material que podemos proporcionar. Así es, sigan aprendiendo junto con nosotras y pues bueno, de esta manera nos despedimos. Muchas Así es. gracias, Yu. Gracias, Nitsi, también por estar aquí una vez más. Muchísimas gracias por seguir nuestro contenido y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos, bye. Bye.